Ilse Guadalupe Díaz es licenciada en Letras Hispánicas y maestra en Filosofía e Historia de las Ideas. Estudiante del doctorado en Filología Medieval de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y profesora del Departamento de Letras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus intereses de investigación giran en torno a las tradiciones místicas hispánicas, la escritura medieval femenina y la teoría poética contemporánea. También es autora de poesía, relatos y ensayos. Le damos la palabra a Ilse. Buen día, muchas gracias. Yo también ya me puse nerviosa porque veo que tanto Miriam Moscona como Elsa Cross están entre el público. Pero bueno, a ver qué sucede. Antes de comenzar, también quiero decir que la ponencia va para mis alumnos de letras que están por aquí y que me han soportado muchos semestres. Bien, comienzo. El clarísimo eco del libro de Ramón Xirau en el título de esta ponencia, Dos poetas y lo sagrado, es algo más que un guiño a la relación existente entre la multiplicidad de lo sagrado y los poemas a los cuales voy a referirme, ya que contribuye en buena medida a guiar mi interpretación, permitiéndome establecer como punto de partida las posibilidades que, frente al agotamiento de otros tipos de discurso, nos abre la palabra poética, palabra que no pretende, como el racionalismo occidental, poseer una verdad única. La lectura que hoy les comparto no tiene pues intenciones de presentarse como innovadora. Más bien considero mi objetivo el recordar, como en la caligrafía árabe, que va del exterior al interior para volver a pasar las fórmulas coránicas por el corazón, que en la obra de estas autoras hay una presencia de lo sagrado en la cual enraizan sus temas y su estilo, y que esta presencia da frutos en la expresión de una experiencia particular, en el hallazgo de un conocimiento que socava las pretensiones del racionalismo y de las poéticas ancladas en el mero artificio que se ha dado en llamar postmoderno. Junto a esta intención se encuentra la de rendir un mínimo homenaje a dos poetas cuyos textos me acompañan desde hace años y que de una forma u otra han venido a relacionarse con las temáticas que actualmente ocupan buena parte de mi tiempo, el misticismo y la literatura de los conversos españoles. Retorno brevemente al pensamiento de Xirau para formular en otros términos mi planteamiento. Son dos las ideas que me interesa apuntar. Primero, que desde su perspectiva la poesía es siempre un modo de conocimiento que nos ata a los otros, puesto que mediante las palabras, el ritmo, el canto, los sentimientos, las imágenes y los conceptos, el poeta llama nuestra atención sobre las cosas que son importantes, la vida, el amor, la muerte, la belleza y la creación, pero también el terror y la destrucción. Por eso la poesía es asimismo religiosa, porque nos vuelve a ligar con los fundamentos del cosmos. Pero hay que aclarar que la noción de conocimiento a la que se apunta es tanto corporal como espiritual. Igual que en el Antiguo Testamento, donde conocer significa tener relaciones sexuales, el conocimiento poético es una penetración que se sobrepone a la escisión entre lo psíquico y lo físico, mantenida durante siglos por la filosofía. La segunda idea complementa la anterior. Siendo lo sagrado un ámbito al cual la experiencia humana no puede escapar, en tanto que remite al origen y al orden cósmico, su manifestación en forma de ritos, mitos y símbolos necesariamente incluye a la poesía. No me interesan las visiones que hablan de una supuesta poética de lo inefable o del silencio que vendría a rescatarnos de la falta de fe de la época que vivimos. Lo que me interesa es evidenciar que, como vía de conocimiento, la poesía ha ocupado un sitio innegable en la exploración de esa sacralidad, variadísima a través del tiempo y del espacio y que históricamente nos conforma. Así, lo que deseo hacer notar es que en los poemarios de Miriam Moscona y de Elsa Cross, el conocimiento poético se entreteje con elementos que, aunque provenientes de cosmogonías muy distintas, coinciden en lo relativo a la aparición de figuras míticas y conceptos filosóficos que dan cuenta de dos experiencias fundamentales, la del exilio y la del amor. Me centraré en esta ocasión en una figura para cada uno de los poemarios, la mujer de Lot de la tradición judaica y el concepto de la Maya de la tradición hindú respectivamente. En Las Visitantes, premio de poesía Aguascalientes en el 88, Miriam Moscona parte de sus orígenes sefarditas para indagar en torno a la diáspora desde la vivencia de las mujeres, quienes parecen guardar el sentido de la expulsión sufrida por los hispanojudíos 500 años atrás,
pero también padecida en repetidas ocasiones antes y después del decreto de 1492 y en diversos sitios por el pueblo hebreo. Como las madres y las abuelas, las hijas de la diáspora, nacimos con agujas minuciosas, dice Moscona en Carta de Naturalización. El dolor de la pérdida de lo conocido ha de transmitirse de generación en generación, manteniendo como marca de nacimiento la sensación de desarraigo que lucha contra el deseo de establecerse sin abandonar la identidad. Si la guerra nos empujó de otros continentes, un soplo nos condena a duplicar nuestra visión. Permanecemos a perpetuidad, nos debatimos entre estancias y partidas, deseamos dar a luz a la intemperie para que la sangre caiga en tierra firme hasta que las raíces se pierdan en la historia. La marca de nacimiento se manifiesta como migraña en Instrucciones para descifrar un mal. La migraña, escribe la poeta, es atributo de mujeres, moraleja del exceso, enfermedad de los impulsos. Se trata de una bendición satánica, para la que la abuela recomienda el Pentateuco, y por eso mismo es una excusa para repasar la historia. Recordemos que el exilio es clave dentro de la religión y del misticismo judaico. Para la cábala hispano-hebrea, la expulsión del paraíso, más allá de ser un castigo para la humanidad, es parte de la creación, y por eso se constituye en una misión que debe cumplirse de modo que el alma se libere de sus ataduras terrenas, se eleve hacia la luz divina y se integre en el todo. Desde esta perspectiva, el pueblo judío debió ser desterrado para que sus habitantes aspirasen al perfeccionamiento espiritual. Todos los exilios históricos no son sino la repetición de esa expulsión primera. La genealogía de mujeres condenadas a vivir fuera de la tierra de origen se remonta de este modo a la antigüedad mítica, afirmando la forma femenina del exilio. La aparición de personajes bíblicos aporta nuevos significados a la vivencia transgeneracional. La vuelta que estas mujeres realizan al pasado en la tierra prometida, Sefarad en este caso, tiene un precio muy alto, como lo tuvo para la mujer de Lot el volver la vista hacia Sodoma. Un giro a la mitad y asestaste al punto. Todos han muerto, tus hijas partieron sin decir adiós. Pensaste en tu ciudad, en los campos incendiados que jamás florecerán, dice Moscona en La mujer de Lot no tiene nombre. Esta mujer, mencionada pero nunca nombrada en el Génesis, encuentra entonces nombre en el poemario. Será Goral, una piedrecita, tal y como la que usan los hebreos para echar suertes. Caminas, como quien anda en el exilio, la que vuelve atrás se petrifica. Resuena en el poema, la mujer de Lot encuentra nombre. Goral es sinónimo de Lot y significan suerte, fatalidad, pero también heredad. En Lot, en su tercera vuelta, Goral, convertida en piedra de sal, escucha sin oír al marido que le promete que hará resonar ese nombre del que antes carecía. Y sin embargo son sus hijas, con las cuales Lot copula para mantener la descendencia, las que, le dice, rondan con la promesa del elixir para devolverte a ti misma. En textos cabalísticos como el Zohar, aparece la figura de la Shejinah, que designa la presencia divina entre los hombres, la que habita o la que reside, la morada de Dios en el mundo que cada uno debe llegar a descubrir. Gracias a la Shejinah, el paraíso del que los seres humanos han sido expulsados se reconstruye en su corazón, si son justos, a pesar de que se encuentren en la tierra. La Shejinah, como morada de lo divino, que ha quedado separado de sí mismo a causa de este exilio, encarna el principio de lo femenino, separado del masculino, que es la corona suprema de Dios, por un abismo profundo. Sin embargo, es gracias a la tensión entre los extremos que se produce un cosmos ordenado y en movimiento, y gracias a la capacidad humana de interpretar la Torá, se suspende temporalmente la separación y se restituye la armonía humana primigenia, anterior al exilio. En las visitantes, ese principio femenino, encarnado en las mujeres bíblicas, permite no solamente la continuidad genealógica, sino la reinterpretación del pasado y la restauración, aunque dolorosa, de la memoria material y espiritual arrancada al pueblo sefardí. El Diván de Antar, Premio de Poesía Aguascalientes en el 89 de Elsa Cross, se conforma como un prolongado canto amoroso dirigido hacia un amado esquivo, que se diluye ante la voz amante que desea tocarlo o retenerlo. El vasto conocimiento en el campo de la mitología y de las religiones de la India que posee la autora fabrica un tejido complejo de referencias orientales. No en vano el título es Diván, que significa colección, libro de poemas. Ecos del cantar de los cantares, alusiones a los himnos sumerios de cortejo y nupcias entre la diosa Inanna y el pastor Dumuzi,
y epígrafes de cantos de los tuareg del Sahara se entremezclan en medio de paisajes desérticos y marítimos con imágenes y conceptos tomados de las cosmovisiones indias. En el Rig Veda, el concepto filosófico de la Maya se explica como una ilusión cósmica, un cambio o alteración en la norma del universo. Mucho tiempo después, los Upanishads hablarán de Maya como una transformación ilusoria. Para los sabios de la India, el conocimiento de la naturaleza de las cosas, al cual se ha llamado la urdimbre, no desemboca en la búsqueda racional, sino en una búsqueda liberadora, no fundamentada en un principio ontológico, pues la realidad fenoménica no puede ser percibida ni descrita, se revela solamente en una experiencia que rebasa el entendimiento especulativo. En el poemario de Cross, Maya se muestra como una potencia ardiente que teje los hilos de su urdimbre. Precisamente ese mundo ilusorio saturado con deseos que aquejan al corazón, palabras que arrullan, miradas, polvo todo. La figura del amado, como la realidad misma, es inasible, termina por disolverse en un espejismo. Como ciudades devoradas por el desierto, como el cielo del sur y sus mares voraces, sepultan el sol en un instante. Los inconmensurables ciclos de creación y disolución del cosmos también son alcanzados por su potencia. Oh Maya, la que rige en lo ancho, la que rige despierta al día, la que se esconde, a tu paso el tiempo se devuelve. La disolución temporal cobra forma en la imagen de una diosa terrible que nos recuerda que a Maya se le identifica en ocasiones con Durga, Devi que cabalga sobre un tigre portando armas en sus numerosos brazos. Hija del tiempo, señora de la muerte, me adornan cráneos en guirnalda, los cráneos de mis amados, miro fija mi campo de cadáveres. Si es de noche o de día, no lo sé. He degollado el tiempo. Danzo sobre su cuerpo blanco. Las cosas se disuelven, se diluyen, se disuelven engañosamente. El tiempo todo de este mundo dura lo que un instante. Deseos de eternidad lo alargamos, como tirar de una cuerda, como batir un mar de leche. Se trata de ese océano lácteo primordial que los dioses batieron para extraer el néctar que los haría inmortales. Para nosotros, sin embargo, condenados a la mortalidad, los seres escapan a la presencia, igual que se nos escapan los sueños. ¿De cuántas maneras muere uno? Muere para uno lo que ha amado. ¿De cuántas formas uno mismo muere, como un pez cruzando la noche? Y paradójicamente las barreras del tiempo y del espacio se desvanecen en la experiencia fundamental y transitoria del amor, como cuando al sabio se le revela el misterio. ¿Quién puede saber ahora qué es fugaz? ¿Dónde la eternidad acaba? Rayos de sol filtrados por finísimas aberturas, tocando exactamente tu entrecejo, mi corazón. Yo sentía por cada poro tu menor pensamiento, cómo eso nos colmaba, cómo nos desbordábamos, cómo llenábamos todo. ¿Qué estaba dentro o fuera? La sequedad del mundo material se transforma al final del poemario en la visión de una playa con gaviotas, en una inundación de luz y finalmente en el vacío de las formas, sin habla, sin imagen. Regreso ahora al punto de partida solamente para confirmar que es a través de los elementos de la cosmovisión judaica y de la hindú que estas dos autoras emprenden su intento de comprensión de un fragmento de la experiencia humana. Frente a las poéticas que apelan a la desaparición del yo poético y a los juegos del lenguaje como escape al colapso de los discursos de la modernidad, la vuelta a las fuentes mitológicas y sagradas desemboca en un tipo de conocimiento que deja ver nuestras oscuridades y limitaciones, aunque también nuestra capacidad de reparar la escisión entre el sujeto y el objeto. Termino con unas palabras de José Ángel Valente, quien también se ocupó de la relación entre la poesía y el conocimiento. Si bien el lenguaje resulta insuficiente para dar cuenta de nuestras experiencias, es asimismo un intermediario precioso. Los poetas, como los cabalistas, buscan el orden secreto de un lenguaje porque éste encierra en sí todos los posibles estratos de sentido. Y así, la poesía aparece como revelación de un aspecto de la realidad para el cual no hay más vía de acceso que la poesía misma. Gracias. Muchas gracias, Ilse, y qué bueno que nos trajiste público, ¿no? Cada vez, si también nos llevas a la lectura, estaría muy bien, ¿no? Bueno, ahora presento a Diana del Ángel, quien es poeta, ensayista y defensora de derechos humanos, y ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas.
Obtuvo la primera residencia de creación literaria Fondo Ventura Almadía. Es miembro del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea desde octubre del 2016. De 2002 hasta 2017 formó parte del taller Poesía y Silencio. Barranca, su segundo libro, obtuvo una mención honorífica por parte del Premio Nacional de Poesía Dolores Castro 2013. Ha publicado Vasija en el mismo año y Procesos de la Noche de 2017, además de artículos en diversas revistas y medios digitales. Ha colaborado en la Enciclopedia de la Literatura en México. Algunas de sus traducciones del náhuatl al español han sido publicadas por la revista Fundación. Las antologías 9 poetas que le temen a los payasos, Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes, Ciudad de Morelia, 2016, y Fuego de dos Fraguas, también, bueno, los tres son de 2016, recogen parte de su trabajo. Actualmente realiza un doctorado en letras sobre la obra poética de Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa y Margarita Michelena. Le damos la palabra a Diana. Muchas gracias. Voy a hablar de un tema, bueno, como saben, la mesa se llama El Canon en Tensión, y es porque tal vez vamos a tocar algunos temas polémicos. El título de mi ponencia es El Premio Aguascalientes y la configuración del canon femenino de la poesía mexicana contemporánea. Entre los varios cánones de la poesía mexicana contemporánea, condicionados por diversas razones literarias, políticas, comerciales, editoriales, etc., el de la poesía escrita por mujeres parece ser uno de los más polémicos. La opinión de Luz Helena Gutiérrez de Velasco, cuyo trabajo se ha centrado en la narrativa escrita por mujeres, vale también para el ámbito poético. Sería preferible ser, cito, consideradas escritoras, sin más, y que no se las envíe a lo que consideran una especie de gueto que las dejaría fuera de muchos espacios de promoción académica y editorial. Ciertamente hacer estudios, eventos, premios o encuentros solo para autoras acarrea los mismos cuestionamientos que destinar los 3 primeros vagones para el uso exclusivo de mujeres en el metro de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, el anhelo de las escritoras consiste en participar en el gran canon de la literatura mexicana o de la literatura latinoamericana. Todas preferiríamos no hablar de estos temas, es decir, que no existiera la necesidad de cuestionar, por ejemplo, el canon de estudio en las universidades, que además de ser limitado en cuanto al alcance temporal, porque casi todos los planes de estudio terminan en la década de los 50, al menos cuando yo estudié la licenciatura, incorporan a estas escritoras dentro de los programas de clase. Me atrevería a decir que Castellano supone la única excepción, si bien se da prioridad a su faceta como narradora. Ya desde 1978, Judith Fetterley hablaba del proceso de inmasculación mediante el cual se enseña a las mujeres a identificarse con un punto de vista masculino, lo cual implica no solo una doble opresión, sino, para el caso que nos ocupa, una poda del campo literario por estudiar. El planteamiento de un canon femenino no es una apuesta por establecer una tierra prometida de la ginocrítica, retomando la idea de Showalter, ni aislar la poesía escrita por mujeres, ni lanzar una alternativa al canon general, presumiblemente androcéntrico, sino una vía de estudio para ampliar el conocimiento sobre cómo escribimos y leemos poesía en México. La influencia de autores canónicos como José Gorostiza, Javier Villaurrutia y Octavio Paz, por mencionar algunos, en la obra de las autoras queda fuera de duda. Así, el canon femenino estaría cruzado por otros cánones. Otro ejemplo, el canon académico influyó en alguna medida en la revaloración de la escritura femenina. Pienso, por citar 2 casos, en el taller de teoría y crítica literaria Diana Morán, de 1984, cuya colección Desbordar el canon contiene estudios seminales de autoras como Concha Urquiza, Enriqueta Ochoa y Rosario Castellanos. En otro sentido, el Seminario de Escritura Femenina de la Facultad de Filosofía y Letras contribuyó con la publicación Otra Mente, Lectura y Escritura Feminista, de 1999, a difundir algunas de las nuevas ideas en torno a la teoría literaria feminista. Aunque el alcance de proyectos académicos se limita a las aulas universitarias, hay que decir que desde la década de los 80 se han intensificado los estudios sobre autoras y sus obras.
Si en 1968, año en que se inauguró el premio que hoy nos convoca, que por eso y por otras razones supone un quiebre en la historiografía de la poesía en México, al menos así para el Seminario de Investigación de Poesía Mexicana Contemporánea. Repito, si en 1968 era poco pensable la existencia de un canon femenino de la poesía mexicana, desde 1990, por poner una fecha, no es posible hablar de la poesía mexicana sin hacer referencia a lo femenino. Sujetos emergentes de la poesía mexicana contemporánea, el caso femenino, es un trabajo desarrollado para el manual próximo a publicarse del Seminario de Investigación, donde se estudia la construcción y deconstrucción del sujeto femenino en la poesía escrita por mujeres entre los años de 1968 y 2017. Gracias a esta breve investigación, fue posible rastrear vasos comunicantes entre autoras que publicaron su obra en la década de los 60 y que nos lo hacen hoy en día. Si bien hay temáticas específicas que se repiten a lo largo de los años, la enunciación es un rasgo formal desde donde se construye o deconstruye la subjetividad manifiesta en los poemas. Hay dos polos de enunciación de los que voy a hablar ahora, aunque hay muchos más. La que está centrada en el yo lírico y la que está descentrada del yo lírico, entre los que se podrían ubicar las obras. El posible canon femenino de la poesía mexicana contemporánea comenzaría con autoras como Guadalupe Amor, Dolores Castro, Griselda Álvarez, Rosario Castellanos, Margarita Michelena y Enriqueta Ochoa. Salvo Amor, todas ellas fueron jurado en alguna de las emisiones del Premio Aguascalientes, por lo que su criterio forma parte del canon surgido de este galardón. Castellanos y Michelena, además, compartieron páginas en la antología que marcó una tendencia determinante en la escritura por venir, Poesía y Movimiento del 66. Ambas poetas se distinguen por una enunciación centrada en el yo lírico, aunque con escasos referentes anecdóticos en los poemas, pues se encontraban en una época en la que el interés por profesionalizar su trabajo como escritoras las llevó a plantear una poética alejada del tono autobiográfico o confesional y abordar temas de la trascendencia humana. En una reseña de 1949 sobre el corazón transfigurado de Dolores Castro, Castellanos celebra, cito: "Por fortuna ha pasado para las mujeres la época en que se temía abrir un libro manufacturado por alguna de ellas, porque era sabido de antemano que de sus páginas brotaría o un chorro de miel, situaciones y sentimientos convencionales, propios para las familias, color de rosa para no herir susceptibilidades, o el grito impúdico de un sexo insatisfecho, para hombres solos, rojo subido, rebeldía contra las convenciones. Algunos luminosos ejemplos han bastado para rescatar a la literatura femenina de la vergüenza y el desprestigio en el que chapoteaba y situarla en un plano de limpieza, de arte, de auténtica humanidad, de contenido trascendental. En este pasaje se aprecia el punto desde donde Castellanos vio la necesidad de forjar su oficio como escritora, desmarcándose más que de temáticas específicas del tono con que eran abordadas. Entre los luminosos ejemplos que han recobrado el prestigio de la literatura escrita por mujeres, además de Castro, menciona a Michelena, quien 4 décadas después, eso nos da una idea de la discusión sobre lo femenino, ha sido pues larga. Pugnaba igualmente por asumir con seriedad el oficio. En un homenaje a Gabriela Mistral, publicado en el suplemento La Cultura en México en 1989, Michelena se declara cercana a la temática religiosa de Concha Urquiza, Emma Godoy y Guadalupe Humor, y se distancia de Juana de Ibarbourou, quien, cito, redundaba en cosas de esas que solo han de decirse por teléfono. Las mujeres que escriben así son las poetisas. En cambio yo, dice la autora de Laurel del Ángel a Dionisio Morales, todo eso que ves allí son lecturas cátaras. Mi primer libro es un libro de catarismos, de lenguaje oculto, donde todo está cifrado. Estas dos citas dan cuenta de un distanciamiento de temáticas y tonos asociados a lo cursi, a lo poco relevante, mientras que enfatizan el carácter intelectual del oficio del poeta, que ambas son de las primeras en asumir en México. En la poesía de Castellanos y Michelena hallamos una subjetividad centrada en el yo, aunque matizada por la ironía, entre otros recursos.
Varios de los poemas se enuncian desde la primera persona, desde la cual se expresan preocupaciones filosóficas. En entrevista de prensa de Castellanos, por ejemplo, el sujeto del poema responde a la pregunta ¿por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan, y entonces, pero no es tan sencillo. Escribo porque yo un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí los otros chorreaban importancia. Este poema es de 1969. En estas dos estrofas se revela la vocación del sujeto. Escribe para cobrar existencia, para poner un cuerpo en el vacío. Las dos apariciones del pronombre yo se contraponen. Una está en voz de quien negó la existencia del otro, mientras que la segunda es empleada por la voz lírica, es decir, para nombrarse y estar. Cuando en el caso de Castellanos la voz lírica se enuncia desde la primera persona, lo hace en tono irónico. Nunca hay sentimientos convencionales o gritos desesperados. Mesura, decoro, en el sentido retórico ciceroniano del término, es la huella del sujeto en Castellanos. De Michelena tomemos por ejemplo, a solas con mi carne que vi como a destierro y que solo es una ardiente canción asesinada, soy mi puro esqueleto, mi muerte anticipada, la criatura sola en el terrible instante de salir de sus huesos para entrar en su alma. En esta estrofa perteneciente a la flor vacía, el yo lírico está escindido entre el cuerpo y el deseo de salir hacia un espacio donde el alma sea libre, lo cual se advierte en el uso de los posesivos en primera persona para luego distanciarse de sus huesos con la tercera. En estos dos ejemplos vemos que el sujeto se erige sobre dos actos, escribir y trascender. Ello debe ser visto en un contexto histórico donde las autoras, poetas y narradoras buscaban hacerse de un lugar en la literatura mexicana. De allí que en la mayoría de los poemas el sujeto se construya con base en la inteligencia y el cuerpo es visto no como territorio del erotismo, sino como medio para trascender al orden espiritual. Tampoco está de más señalar que la primera imagen del sujeto femenino ensalzaba al cuerpo como único atributo de la mujer, como ha estudiado Braidotti. De las 9 autoras galardonadas con el premio Aguascalientes, tomaré solo 3 ejemplos que me parece ayudan a ver este tránsito que va de la enunciación centrada en el yo lírico hacia la descentrada en el yo lírico. Elena Jordana fue la primera mujer premiada en 1978, apenas 9 años después de los poemas de Castellanos y Michelena que hemos escuchado. Prólogo nos muestra un sujeto distinto. Sabines dijo: a la chingada las lágrimas, y se puso a llorar como se ponen a parir. Yo dije: al carajo la poesía, y me puse a escribir como se ponen a vivir. La voz lírica toma como modelo, por eso se distancia de él, a un poeta que además de canónico es popular, a cuya escritura atribuye una actividad típicamente femenina y corporal, mientras que no sabemos el género del sujeto del poema. Tanto Sabines como el yo de la segunda estrofa siguen a un tercer sujeto colectivo, quienes se ponen a parir y quienes se ponen a vivir. Si asumimos que son el mismo grupo, ambos emulan a las mujeres. Así, la escritura de este sujeto estaría estrechamente vinculada con la vivencia femenina. 10 años después, en Las visitantes de Miriam Moscona, se puede hablar de un sujeto colectivo femenino. En uno de los últimos poemas del libro leemos: las hijas de extranjeras nacimos con agujas minuciosas. También nosotras nacimos, crecimos en la adversidad y sonreímos con rictus previsibles. Deseamos dar a luz a la intemperie para que la sangre caiga en tierra firme hasta que las raíces se pierdan en la historia. La extranjería a la que alude el poema es geográfica y también existencial. Es decir, no solo las mujeres nacidas fuera de un país determinado, sino las mujeres mismas como extranjeras en el mundo. De ahí que aluda a la búsqueda de conectar con lo terrestre. El sujeto centrado en su yo se ha perdido para dejar paso a un sujeto plural, la enunciación colectiva femenina.
Luego mi hipótesis se rompe con un poema, por ejemplo, de Dana Angelinas, que ganó el Aguascalientes en el 2006, que se llama Vaqueros. Yo me puedo tardar 2 horas en elegir los pantalones perfectos, de mezclilla a la cadera, incluso al ombligo y con el largo reglamentario. ¿Para qué? Para que en el mundo de los hombres sean apreciadas solo las nalgas. Yo no veo el trasero, ni las pinzas de enfrente, ni antebrazos con manos musculosas, ni bíceps. Me concentro duramente en el área enardecida del corazón. Yo solo pienso en el glorioso San Valentín. Aquí hay un giro interesante, pues la enunciación vuelve a centrarse en el yo, pero no de la misma manera que aparecía en Castellanos y Michelena. Es un yo que plantea desde un principio su diferencia con el mundo de los hombres, lo exterior y lo interior. Mientras que su yo es apreciado por las nalgas, ella solo piensa en la ilusión amorosa, el flechazo simbolizado por San Valentín. La ironía del poema permite pensar que tanto el sujeto femenino como los sujetos masculinos banalizan a su contraparte, si bien tomando distintos caminos. No encontramos la búsqueda de la trascendencia, sino una equidad reduccionista. Y bueno, como les decía, esto es parte de un trabajo mucho más amplio, ¿no? Y decía que mi hipótesis se había roto porque yo en un principio pensaba que todo iba de la enunciación centrada en el yo a la enunciación descentrada del yo lírico, y bueno, he visto ahora que no, así que espero resolverlo y leerlo en el próximo coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, a continuación tendrá la palabra Yelitza Ruiz Rangel, quien es abogada y estudió la maestría en Estudios de Arte y Literatura. Publicó Abril en Casa en 2011, Cartografía del Tren en 2013 y Juan José Arriola, el narrador que se revela en el poema 2 años después. Ha participado en diferentes coloquios y encuentros. Su línea de investigación radica en la interdisciplina de los estudios literarios con otras áreas, la historia y el derecho. Fue beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en área de poesía en 2013, 2014 y 2017-2018. Además, dirige el proyecto Mujeres y Revolución, que versa sobre la recuperación y visibilidad de los archivos que dan muestra de la participación de las mujeres en la vida política, artística, social durante la Revolución Mexicana, y dirige además el Festival Nacional de Literatura Acapulco, Barco de Libros. Por favor. Gracias. Hola, buena tarde. Voy a dar lectura a un fragmento sobre pues una hipótesis en realidad de esta participación de las mujeres durante los 50 años del Premio Aguascalientes. Bueno, en realidad la ponencia lleva ese nombre, pero bueno, yo la he dividido en 3 partes. La primera es con o sin paraguas, con o sin sombrero. En la efervescencia de los años 20 del siglo pasado, 4 jóvenes caminaron frente a la Puerta del Sol de Madrid y se quitaron el sombrero. Esos jóvenes eran Salvador Dalí, Federico García Lorca, Maruja Mayo y Margarita Manso. Para ese tiempo, el despojarse del sombrero había sido una actitud disoluta y transgresora, pero fue realizada con la intención de romper metafóricamente la norma, lo establecido, ya que la ausencia del sombrero liberaba la cabeza, el pensamiento y despejaba con un soplo de viento las ideas venideras. Justo con ese acto nacen las Sin Sombrero, un grupo de mujeres que pertenecieron a la generación del 27, pero que históricamente no han sido incluidas dentro de la lista. Lo sucedido en España guarda una estrecha relación con México, con las formas en las cuales la sociedad determina el ingreso o la exclusión de ciertos nombres y hechos en la historia. En particular, es la que tiene el vínculo con la literatura. La historia de ambos países ha sido el hilo conductor para definir quiénes pertenecen al apartado de la historia de bronce o de oro y quiénes no. Rosa Chacel, Ernestina de Champusín, Márgara Gil Rosell, María Teresa León, María Zambrano, Josefina de la Torre, Maruja Mayo y Concha Méndez pertenecen a la generación del 27, pero no figuran ni su rostro ni su nombre. Hace poco, la televisión de RTV recuperó en su serie Las Imprescindibles
un documental de historiadoras y estudiosos de la literatura que realizaron durante años de investigación el lado B de la historia de España, y el resultado fue la obra de las escritoras antes mencionadas. En México, esta tarea de revisar el lado B de todas las versiones nos ha llevado varios hallazgos, como mujeres participaron activa como el de las mujeres que participaron de forma activa desde el periodismo y la literatura en la época de la Reforma, pasando por la Revolución y la Postrevolución, nombres que la historia oficial, desde su hegemónico discurso, ha omitido. María Andrea Villarreal, Elisa Acuña y Rossetti, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Sara Estela Ramírez, por mencionar algunas. Desde ese antecedente, la intención de la presente es abordar la participación de las mujeres en los 50 años del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Analizar desde los estudios literarios de género, su obra, su contexto y la brecha abismal de 9 autoras ganadoras frente a 41 caballeros. La importancia en la recuperación del trabajo poético de las 9 ganadoras del Premio Aguascalientes radica desde el punto de vista teórico que Showalter denominó la ginocrítica, la cual se centra en un análisis de la literatura basado en desarrollar nuevos modelos en el estudio de la experiencia femenina en lugar de adaptarlos a los modelos y teorías ya establecidas en el ámbito masculino. Showalter dotó de contenido metodológico a esta teoría llamada ginocrítica cuando establece modelos de análisis desde el punto de vista biológico, lingüístico, psicoanalítico y cultural social, porque aboga por una hermenéutica que establezca un marco teórico propio, emancipándose de los modelos ya previamente establecidos. La ginocrítica en sí propone liberarse de los modelos absolutos de la literatura masculina, en lugar de tratar de encajar a las mujeres en las líneas de esa tradición, centrarse en un modelo de cultura femenina, o lo que es lo mismo, establecer la discusión crítica bajo premisas propias. De ahí que para algunas escritoras sea muy familiar haber escuchado aquella recomendación que las invitaba a dejar de escribir como mujer, porque se notaba en su texto y le quitaba objetividad estética. A través de los estudios de género, la teoría literaria se dio a la labor de concentrar y denunciar la misoginia existente en los modelos literarios, para dar paso a la segunda etapa, en la cual indaga los nombres y rostros de mujeres escritoras que fueron invisibilizadas durante muchos años por los criterios de valoración dominantes. De ahí que para algunas la labor de archivista literaria consista en recuperar textos que fueron excluidos por los críticos a lo largo de la historia, por haber sido escritos por estas mujeres. La ginocrítica en sí intenta atender desde el proceso de la escritura en todos sus niveles y considerar a la mujer en dos formas, como creadora y no únicamente como receptora de los valores dominantes previamente ya establecidos. Pero, ¿en qué radica lo anterior para abordar el contexto en el cual las 9 ganadoras del Premio Aguascalientes marcan diferencia sustancial entre los 41 libros restantes? Es un asunto que podemos simplificar como en la diferencia de temas y formas de abordar un propio modelo femenino. Para Patricia Pioli lo resume de la siguiente forma: la diferencia sexual constituye una dimensión fundamental de nuestra experiencia y de nuestra vida, y no existe ninguna actividad que no esté en cierto modo marcada, señalada o afectada por esa diferencia. Cierro cita. Con lo anterior se plantea la posibilidad de que el texto literario no sea visto solo como un conjunto de retóricas, sino también como una serie de códigos ideológicos, políticos y culturales que otorgan la posibilidad de análisis desde el autor, que el análisis desde el autor no solo sea como creador, sino cómo funciona él sobre el mismo texto. Es decir, el texto literario es visto más allá de la técnica en cuanto en él convergen realidades textuales. Por un lado, el proceso escritural, mismo que tiende en términos generales a la desarticulación o reformulación de la lengua a través de determinados ritmos para producir efectos estéticos.
mientras que por otro lado el texto literario es el sometido a un conjunto ya de parámetros estéticos y socioculturales jerarquizados por obras de autores y lectores, de tal suerte que al final la obra pueda ser valorada desde la contextualización de un discurso del creador y su posterior recepción de la misma, es decir, abonar a entrarle al texto desde un análisis completamente extratextual con estos elementos socioculturales, políticos, que están, si bien es cierto, cerca del contexto, pero que no precisan a la hora de hacer el análisis retórico de cada uno de los poemas. La teoría literaria de estudios de género, los estudios culturales y la teoría queer señalan que el texto es producto de una interrelación de factores extratextuales, por lo que da la posibilidad de que el género determina un texto literario no tanto en su apreciación crítica, sino en su creación. El texto literario, como lo apunta Judith Butler, se convierte así en una norma cultural que señala, por medio de la representación de la realidad, la posición que deben de guardar los sexos al interrelacionarse. Y no solo eso, sino que además establecen formas de escritura y de lectura, en tanto que se cuestiona en ellas un proceso de autoconciencia ligado a la identidad. Cierro cita. El feminismo y los estudios de género han contribuido en gran medida a repensar el fenómeno literario desde una perspectiva distinta, ya que el texto es visto como un espacio de representación de relaciones socioafectivas entre los sexos en las que se reproducen, además, los roles de género, de identidad genérica, a través de asignaciones de voces absolutas o de rotulación de género e identidades dentro del mismo poema. Parte 2. La literatura desde el cuerpo, este cuerpo. ¿Por qué en la extensa nómina del canon mexicano no aparecen más figuras femeninas? ¿La poesía tiene sexo? ¿Quién es el sujeto creador de lo literario? Es claro que la literatura pertenece a un conjunto histórico de un discurso hegemónico masculino, ya que la visión del mundo era la del hombre universal. Esa concepción histórica es la causa, quizá, esta es la hipótesis, de una representación de la figura femenina en los círculos de poder que se han ejercido tanto en lo privado como en lo público. La teoría literaria feminista analiza el texto desmarcándose pues de este supuesto universalismo para cuestionar ese canon histórico establecido y que atraviesa también no solo el contexto social y político, sino también literario en este caso. Pues han hecho ver que son los hombres los que históricamente han sido los sujetos creadores. Las poetas ganadoras del Aguascaliente, desde la invención de este premio, han sido 9. Elena Jordana en el 78, Coral Bracho en 1981, Miriam Moscona en 1988, Elsa Cross en 1989, Malva Flores en el 99, María Baranda 2003, María Rivera 2005, Dana Genigas 2006 y Minerva Margarita Villarreal en el 2016. Por motivos de tiempo me voy a mencionar a dos de estas poetas ganadoras. Elena Jordana, la primera en ganar el certamen y quizá una de las más desconocidas, realizó una labor de formación en diversos talleres como la aventura de leer y la aventura de escribir. Su labor como editora se centró en esta editorial llamada El Mendrugo, donde elaboraban libros con un mimeógrafo. Su libro Poemas no mandados de 1978 corresponde a un catálogo de testimonios que oscilan entre lo doméstico y personal, que se ha situado un tanto al margen del canon femenino. Yolanda Segura comenta que su invisibilización muy probablemente responda a condiciones sociales y no a estéticas, lo que podría corroborar que dentro de este análisis sí entra la relación de condiciones extratextuales ajenas completamente al texto, ¿no? Y a la calidad estética del texto en sí. No es extraño que el jurado de ese año, integrado por Jaime Sabines, Efraín Huerta y Roberto Fernández Retamar, premiaran un libro unitario que es cercano a sus poéticas, pero no igual al número de lectores que estos sí han alcanzado. Y cito uno de sus poemas. Al inventor de la fórmula de la felicidad, ahora creo que todo va a cambiar. Hace una semana compré un libro vital,
cómo conquistar amigos y disfrutar de la vida. Cada mañana leo un capítulo, ayer me tocó repetirme ante cada contratiempo. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. Hoy me toca abrirme vitalmente a todas las oportunidades, o sea, es decir, a todo que sí. Mañana me tocará pensar un poco en los demás, tratar de adivinar qué quieren para complacerlos de inmediato. Yo creo que en una semana todo va a ser perfecto, salvo que aún no he decidido seguir leyendo o de una vez abrir la llave de gas. Bueno, hablo un poco sobre el abordar el cuerpo desde la poética de Coral Bracho en su libro El ser que va a morir, que aterriza en este certamen y que sí tiene como características muy precisas en una poesía muy neobarroca y rizomática, en la cual es expresamente visto en este poema, que en varias ponencias que ya hemos escuchado a lo largo del coloquio se ha repetido en el poema La humedad cifrada, ¿no? Y así con el resto de las poetas ganadoras. Pero bueno, después de hacer esta recapitulación sobre cada una de ellas y su contexto, sus relaciones extratextuales para llegar a la realización estética del poema, sí creo que entra muy clara la idea de estos ejercicios de intertexto y de la mayoría de ellas en que hacen una alta carga de referencia religiosa a lo largo de este discurso. Sí me hace alusión a lo que Susan Lancer comentaba acerca de esta contribución de la literatura femenina, cuando ella dice que se resume en que, bueno, las estudiosas de la literatura desde la perspectiva de género identificaron como patriarcales aquellos valores que se estaban transmitiendo como universales. Es decir, argumentaron que los grandes clásicos eran de hecho los libros que valoraban una élite cultural compuesta por varones blancos y de la clase dirigente, y rechazaron la afirmación de que la literatura trasciende de la ideología y por tanto debe estudiarse desde el prisma objetivo de la estética. Con pruebas acumuladas mediante una revisión de la historia de la literatura, pusieron en tela de juicio los juicios de valor y las condiciones materiales en que los textos se escriben, se publican, se interpretan, se preservan y sobre todo se canonizan. Cierro cita. Aun cuando la intención no es dicta de un canon referente a las formas de escritura de las mujeres, es claro que en cuanto al premio de poesía Aguascalientes, la realidad nos sobrepasa. Esto no quiere decir que el resto de la obra de los autores pierda mérito, en lo absoluto, sino que los contextos en los cuales escriben y publican las mujeres son completamente distintos y evidentemente dispares. Adriana Pacheco Roldán es una académica comprometida con visibilizar el trabajo de las escritoras mexicanas. En su reciente trabajo compiló ensayos sobre poetas mexicanas nacidas en los 80, Romper con la palabra, violencia y género en la obra de escritoras mexicanas contemporánea, de Ediciones Neón 2007, aborda desde diferentes perspectivas los temas que las escritoras jóvenes tratan durante su proceso escritural. Pacheco Roldán, desde el proyecto de escritoras mexicanas contemporáneas, que es el que encabeza desde hace unos años, llevó a cabo un ejercicio en distintas escuelas en el año 2016, en la cual aplicó una encuesta a más de 200 universitarios y docentes con la intención de saber cuáles eran las escritoras que conocían. Los nombres que arrojó este resultado son evidentes: es Rosario Castellanos y Elena Poniatowska. Su conclusión fue que la poca inclusión de autoras mexicanas en los programas de estudio determina que los alumnos y docentes no tengan dentro de su panorama mayores opciones de lectura de escritoras mexicanas. También se dio a la tarea de realizar una indagación en los registros de tesis de maestría y doctorado, y en estos resultados ella obtuvo que en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México de 2004 a 2013 solo hubo trabajos sobre escritoras como Amparo Dávila, Rosario Castellanos y Concha Urquiza. En la UNAM solo investigaciones sobre Elena Poniatowska, Amparo Dávila y algunas escritoras del siglo XIX, y por supuesto que Sor Juana Inés de la Cruz, que es crucial, ¿no?, cuando se habla sobre poesía mexicana desde la academia. Son las que resultaron más estudiadas y leídas.
Pacheco Roldán abunda en su investigación que en cuanto a la comercialización de sus obras, el estudio indica que el 42.9% de los libros vendidos son de novelas, mientras que el 51% pertenecen al ensayo. Y así en distintas representaciones, como cuántas mujeres asisten a las ferias del libro y a todos estos aparatos de difusión sobre la obra de escritoras mexicanas, y que son mecanismos de legitimación también dentro del estado de lectores que tiene la literatura, no solamente en México, sino en todo el mundo. Los números son evidentes, sin embargo, tampoco es el hilo negro, pero sí son un precedente de la poca visibilidad que se le ha dado al trabajo de las escritoras mexicanas. Los datos que arrojó su investigación, la de Pacheco Roldán, coinciden con la hipótesis de poca visibilidad que tienen las escritoras en México en diversos espacios de difusión y de alcance de lectores, pero dados bajo una concepción histórica que se ha normalizado esta invisibilización. Trabajos como los de Rita Felski, Sandra Gilbert y Susan Hubbard son ejemplo de lo anterior, porque sus estudios también han puesto un poco en evidencia que la literatura no solo responde a valores estéticos y artísticos, sino a una serie de mecanismos extratextuales que implican tanto cuestiones sociales, como es el caso de un fenómeno identitario, como el del mercado, tal como sucede en todas estas plataformas de difusión editorial. De ahí radica la importancia de que es un tema que atraviesa por un punto de vista histórico. Virginia Woolf, en el fragmento Habitación propia, mencionó que a finales del siglo XVIII se produjo un cambio y que si ella volviera a reescribir la historia, se pasaría por encima las cruzadas, porque sucedió un momento muy importante en este momento, en ese contexto. La mujer de clase media comenzó a escribir. Y bueno, quiero cerrar, ya estoy diciendo, quitarle las llaves al Pater Family. A manera de conclusión, la teoría literaria a partir de los estudios de género propicia solamente que se abra el diálogo en torno a las formas en las que desde el ejercicio estético se ha escrito la literatura, permitiendo que el poder otorgado históricamente deje de justificarse en el sujeto del texto, es decir, los valores culturales con los que se escribe ya son cuestionados y rebatidos. Esa es la puerta que abre el análisis del texto desde la percepción extratextual. Traducido a lo que hoy nos congrega, eso explica por qué siguen llamando a un premio, consideran el premio más importante dentro del ámbito de la literatura mexicana en poesía, porque para algunos sigue legitimando derechos a consolidarse como voces absolutas frente a una disparidad y brecha que existe en la escritura hecha por las mujeres. Lo anterior no es con demeritar ni la tradición, ni los premios, ni las instituciones en lo absoluto, más bien abrir la puerta al diálogo hacia las otras condiciones en las cuales también se tiene acceso de forma histórica. Esto con la intención de condensar ejemplos prácticos. Las otras lecturas nos ofrecen ejemplos prácticos que nos ofrecen las lecturas de estudios literarios con perspectiva de género. La nómina de una generación, ¿cómo se avala? A partir del historiador literario, desde la teoría histórica de los puntos ciegos, que es lo que trabajamos dentro de esta interdisciplina entre literatura e historia, condensamos que los 50 libros ganadores, reflejados en su mayoría, destacan de forma prioritaria estos 9 libros escritos por mujeres. Abre la posibilidad, si ponemos los 41 libros y los 9 escritos por mujeres y solamente pedimos los 41 en el cual han sido ganadores los hombres, pero hacemos este ejercicio de solamente leer los 9 escritos por las mujeres, estamos desde esa perspectiva de un ejemplo muy sencillo abriendo una posibilidad a partir de este ejercicio que es la teoría de los puntos ciegos, en ver aquellas voces, en escuchar aquellas voces que también son parte del testimonio de una tradición en México. De esa forma, como se hizo en España, podemos comenzar a reconciliarnos con nuestra historia y disminuir brechas de los puntos ciegos, porque creo que, compañeras, también de esa forma se construye la historia. Muchas gracias, Yelitza. Y bueno, esta mesa cierra con la participación de Yolanda Segura,
que estudió la licenciatura en Lenguas Modernas en Español en la Universidad Autónoma de Querétaro, la maestría en Letras Latinoamericanas en la UNAM, además de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de interés son la poesía latinoamericana contemporánea, las imbricaciones entre género y literatura y los procesos de memoria cultural. Artículos suyos han aparecido en diversas revistas y libros colectivos. Actualmente cursa el doctorado en Letras en la UNAM. Por favor, Yolanda. Okay. Bueno, pues muchas gracias primero a las y los organizadores de este coloquio. Estoy súper feliz de estar acá. Un saludo a mi hermana que vino desde Querétaro a escucharme. Y bueno, me gusta mucho estar en esta mesa en específico y sobre todo ver que las preguntas que tenemos son más o menos parecidas. Sin embargo, los abordajes creo que van siendo más o menos distintos. Les platico un poco, más bien mejor leo y les voy platicando. 9 mujeres han ganado el Premio de Poesía Aguascalientes desde 1968. Esta cifra puede decirnos algo acerca de las dinámicas del campo cultural mexicano si se tiene en cuenta el prestigio de este galardón, que, como ya hemos dicho, se considera uno de los más importantes del país. Podríamos pensar como mero azar la proporción de mujeres ganadoras de este premio. ¿Se explica a partir de la elección de los jurados mismos o, por el contrario, obedece a razones meramente literarias? Ayer ya Claudia Castañeda nos hablaba de los mecanismos de selección y premiación que resultan súper significativos para entender los procesos de configuración de un campo literario. A partir de esa información, digamos, ya teniendo en cuenta cómo funciona el número de jurados y la representatividad en muchos sentidos, me parece importante realizar una aproximación a los 9 libros escritos por mujeres para buscar constantes y divergencias y para saber qué nos dicen estas escrituras acerca del premio mismo y de los diálogos que pueden establecerse con él. Asumo, por principio de cuentas, que este corpus no es representativo del panorama de la literatura mexicana escrita por mujeres. Investigaciones como la de Adriana Pacheco, que también Yelitza ya citó, indican un número aproximado de 60 poetas vivas y publicando en el país, que es un número, digamos, más o menos arbitrario porque es muy difícil conseguir una metodología para obtenerlo, ¿no? Y, por ejemplo, a esa lista yo podría agregar fácilmente 10 nombres más. A eso también tendríamos que sumar aquellas que en algún momento pudieran haber concursado para obtener el premio y pues ya no viven. Sin embargo, los libros ganadores del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes gozan de legitimación institucional. Que dediquemos este coloquio a pensarlos ya es una prueba súper evidente de eso. Y en ese sentido, me parece que darían cuenta de ciertas estéticas que pueden ingresar al canon y decirnos algo sobre la manera de escribir y recibir poesía. Ahí es que no veo. No, lo que pasa es que no veo qué es lo que está pasando allá. Adelantamos, por favor. Bueno, no, perdón. En 1978, Elena Jordana fue la primera mujer en ganar el premio con poemas no mandados. Luego siguió Coral Bracho con El ser que va a morir, Miriam Moscona con Las visitantes, Elsa Cross y El diván de Antar, Malva Flores con Casa Nómoda, María Baranda y Dylan y las ballenas, María Rivera con Hay batallas, Dan Angelinas con Boxers y Minerva Margarita Villarreal con Las maneras del agua. A primera vista, saltará el hecho de entrada que entre El diván de Antar y Casa Nómoda hay 10 años de separación, igual que entre Boxers y Las maneras del agua. Aunque el tema me parece de suma relevancia, en esta ocasión quiero plantearme otras preguntas, más relacionadas a la textualidad y a la temática de los trabajos. ¿Cómo podemos enfrentarnos a un corpus de 9 libros ya considerados representativos? ¿Es posible vislumbrar vasos comunicantes entre ellos? ¿Qué criterios serían los adecuados para adentrarnos en esta empresa? Considero necesario, como primer punto de aproximación, abandonar la cronología. No es en las fechas donde está lo que busco, precisamente por eso que antes he señalado, respecto a las amplias distancias entre ciertos libros ganadores y otros. Premiada o no, reconocida o no, la poesía escrita por mujeres ha seguido fluyendo independientemente de esos mecanismos. Mi búsqueda está así en los sitios de enunciación de los poemarios, en los temas y en los abordajes que realizan las autoras. Así pues, no estoy encaminada únicamente a estos libros en particular, sino de una forma más general a pensar en modos de aproximación a los discursos poéticos
que nos permitan tomar distancia de las categorías del gusto y el análisis inmanente, es decir, dejar de pensar en el poema por el poema, y nos permitan observar de manera relativamente objetiva esos fenómenos. Y digo relativa, por supuesto, en tanto los criterios que elijo obedecen a mis preocupaciones, como en el caso en realidad de casi cualquier investigación académica, aunque no siempre se diga, y el sitio de enunciación en el que me encuentro. Parte de la idea de generar una lectura más o menos distante desde la perspectiva de Moretti, que permitiría realizar análisis literarios que muestren vínculos entre producciones literarias antes que especificidades de las obras. No quedarme en el detalle, sino en el panorama. Para tal efecto, yo propongo 5 categorías que después ustedes pueden proponer otras, ¿no? Una sería la voz poética y los sujetos interpelados, luego las frecuencias de palabras, los espacios que aparecen en el poema y los nombres propios contenidos en los libros, así como formas textuales. En 2015, Nicola Griffith realizó un estudio sobre algunos de los premios más prestigiosos en Estados Unidos con categorías de género en mente. Analizó entonces quiénes recibían los galardones y también con qué clase de personajes. Su conclusión, bastante reveladora y tajante, es: cuando las mujeres ganan premios literarios de ficción, es usualmente por escribir desde una perspectiva masculina o sobre hombres. Si aplicamos esta perspectiva al corpus del Premio Aguascalientes, el resultado es el siguiente. Tenemos que de todos los poemarios, esos 9 ganadores, solo 2 tienen una voz poética evidentemente femenina, anunciada como femenina, que se dirige o habla sobre sujetos femeninos. Esto, por supuesto, son generalizaciones. No estoy diciendo que todos los poemas de ese libro estén enfocados desde esta perspectiva, sino que, digamos, si leemos el conjunto de ese poemario, aparecen más bien estos datos, ¿no? Estoy hablando de Las visitantes de Miriam Moscona y Las maneras del agua de Minerva Margarita Villarreal. La configuración del resto es: los libros de Dana Gelinas, Jordana y Bracho son de voces en femenino hacia hombres y mujeres. Los de María Rivera, Cros y Malva Flores contienen poemas que en su mayoría están escritos con una voz poética más bien indefinida, es decir, no hay demasiadas marcas de género, hacia sujetos indefinidos en general. Mientras el libro de María Baranda, dedicado a Dylan Thomas, enuncia primordialmente desde una voz indefinida hacia un sujeto masculino. Me parece significativo también que los 9 libros están escritos mayoritariamente desde la primera persona, un poco lo que decías tú, Diana. Un yo que se presenta sin fisuras y en muy pocas veces, con la excepción de Miriam Moscona que tú señalabas, presta el sitio de enunciación a otras voces. En algunos casos, como el de Baranda o Villarreal, la identidad se toma prestada de alguien que ocupa en un sitio en la tradición. Es decir, sí hay otras voces, pero son más bien esas voces que ya existen antes, ¿no? El yo de estos poemas es en general un yo emotivo que dice cómo se siente o propone una visión del mundo más o menos estabilizada. Y seguimos, por favor. La otra cosa que hice fue pasar estos 9 poemarios por Boyant y encuentro que las palabras más repetidas en los 9 libros son no, agua, más, luz, ojos y noche. De ahí saqué palabras vacías como artículos, etc. Y hice eso mismo con los 9 libros. Lo pasamos nada más rápido para que visualmente se den ustedes cuenta. Ahí está en qué autora se repite. Por ejemplo, la palabra no es la que más se repite en María Rivera, ¿no? Ahí está Boxers, Casa Nómada, El diván de Antar, Dylan y las ballenas. Si después hay tiempo, regresamos para ver con calma. El ser que va a morir, Hay batallas, Las visitantes y Las maneras del agua. ¿Qué puede inferirse del hecho de que las palabras más repetidas en el corpus sean agua, luz, noche, corazón, y que pertenezcan a un ámbito más bien abstracto y tradicionalmente reconocido como poético? Es decir, son estas palabras con las que se compone poesía, esa poesía, ¿no? ¿Qué nos dice también ese no agrandado y constante? Aunque la palabra cuerpo aparece como una de las más mencionadas a lo largo de los trabajos,
no deja de sorprenderme que ese cuerpo, las más de las veces, hago matices. En todo esto que estoy diciendo se pueden matizar, por supuesto. En Elena Jordana o Dan Angelinas, la mayoría de las veces aparece mitificado o idealizado, despojado de nexos con la realidad o con las y los otros. Aquí otra excepción, María Rivera y su célebre Estábamos en eso de salvarnos. Adelantamos, por favor. Ahí está. Esto ya sabía yo que no se iba a ver nada, pero igual se los quería enseñar. Cuando observamos los nombres propios, vemos que la mayoría corresponden a una tradición en la cual se afincan, es decir, son referencias mitológicas, históricas, etc. Y, por ejemplo, es significativo que en uno de los trabajos, cuando aparecen nombres femeninos, refieren siempre a deidades de la fertilidad, es decir, aparecen 3 nombres femeninos en todo el poemario y esos 3 nombres son deidades de la fertilidad. Mientras, en el caso de los masculinos, aparecen en múltiples roles. También resulta evidente que varios poemarios remiten solo en contadas ocasiones a espacios locales, en algunos no aparece siquiera mención específica a sitio alguno. Ahí en la siguiente diapositiva el resumen de esto, ¿no? Tenemos en total en los 9 libros 20 nombres femeninos, 32 nombres masculinos, que de ahí igual se podría hacer otra subdivisión que tendría que ver con si son nombres, digamos, famosos, o si son más bien nombres de gente común, ¿no? Que los nombres de gente común son los menos. Y luego los sitios, tenemos referencias a 60 sitios y de esos 60 sitios hay 11 lugares mexicanos. Aparecen marcas comerciales en solo 2 poemarios, el de Dan Angelinas y el de Elena Jordana. Lo cotidiano, esa tradición tan constante y al mismo tiempo como medio negada en general en la poesía mexicana, aparece únicamente en 2 poemarios. En el caso de los libros que tendrían mayor experimentación formal, los de Elsa Cross y Coral Bracho, parece que el trabajo lingüístico no necesariamente cuestiona las formas del erotismo o de la relación amorosa. Pensaba, por ejemplo, hace rato que hablaban del neobarroco, ¿no? El procedimiento neobarroco, que en otros autores aparece muy ligado a la disidencia sexual, en el caso de Coral Bracho pasa, pero tiene como otros matices, ¿no? Aunque hay libros que tratan de la sexualidad, sobre todo el de Elsa Cross y el mismo de Coral Bracho, o el de Miriam Moscona también, este parece ser un tema relativamente tabú. Por ejemplo, algo que no alcanza a aparecer en las nubes es que la palabra vulva y sus derivados aparece 3 veces en los 9 libros, la palabra sexo o sus derivados 11, la menstruación se encuentra mencionada una sola vez en todo el corpus y en otro libro aparece aludida, no se dice literalmente, ¿no? En cuanto a la disposición textual, quisiera, pero no tengo el tiempo necesario para realizar los análisis finos que, por ejemplo, presentaron el día de ayer Alejandro Palma o José Ramón Ruiz Sánchez. Me parece, sin embargo, que hacer una exploración visual de los poemarios ya nos marca algunos indicios. El único trabajo que juega libremente con el espacio en blanco de la página es Hay batallas, ahí se nota muy claramente. El trabajo con la sintaxis explotada y subvertida corresponde principalmente al ser que va a morir y el diván de Antar. Fuera de ello, aunque la longitud de los versos varíe, hay cierta regularidad en el respeto a las formas convencionales de la segunda mitad del siglo XX, es decir, asumiendo que en la segunda mitad del siglo XX la mayoría de las y los autores escriben en verso libre, ¿no? En un lúcido ensayo sobre teoría y escritura poética, Nicole Brossard, situada desde su corporalidad y posición geográfica, proporciona lo que para ella son 4 ejes en torno a los cuales se puede articular la comprensión y la subversión de la textualidad. Temas, eso de lo que se habla en el poema. Perspectiva, un ángulo desde el cual orientamos al lector en el texto antes de que sea leído, por ejemplo las citas o las dedicatorias, que aquí yo muy claramente excluí por razones de tiempo, es decir, sí aparecen otros nombres pero son de fulanito o la cita de tal, ¿no? La única poeta que aparece nombrada en un poema es Enriqueta Ochoa, ¿no? El poema no está dedicado a ella, sino que está escrito sobre ella, ¿no? La postura, vuelvo a Brossard, que para ella es una descalificación de los símbolos de la autoridad al develar las mentiras y las contradicciones sobre las que han sido construidas, y el estilo, que tiene que ver con alterar la sintaxis, no respetar la puntuación, hacer disposiciones distintas, etc.
Asumir que el texto poético carece de alguno de estos componentes implicaría acercarnos a las tendencias románticas que reconocen en el escritor, casi siempre, casualmente, hombre, blanco, heterosexual, a un genio creador que no está supeditado a relaciones sistémicas y simbólicas con su comunidad, por un lado, y por el otro, cancelar sus posibilidades comunicativas. El poema es antes que otra cosa un dispositivo estético y como tal comunica y transmite ideología de forma patente o no, nos lo diga o no. Es siempre una puesta en circulación de los afectos, y sigo aquí a Sara Ahmed, pensar en esos afectos como meras reacciones o intensificaciones subjetivas implicaría dejar de lado el entorno social que los genera. Es decir, decir que un poema me emociona o no me emociona, a mí, sin considerar por qué me emociona o no, es como perder un poquito una dimensión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué emociones pueden aparecer en un poema? ¿Cuáles se dejan de lado y por qué? ¿A quiénes corresponde el privilegio de hablar sobre ciertos temas y cómo? ¿Quiénes y de qué manera reciben esos contenidos afectivos? La larga tradición de poesía erótica que cancela o minimiza el deseo femenino o bien lo enfoca a partir del deseo masculino, o la poca cantidad de trabajos que retomen temas como la maternidad, me parecen ejemplos claros de esta hegemonía afectiva que sirve como reforzamiento de un sistema constituido sobre la noción de que hay vidas y cuerpos más relevantes y valiosos que otros. Así pues, la política del poema no se resuelve ni se evidencia únicamente en el nivel de la enunciación. Es lo que se dice y el cómo, lo que se dice y el quién, lo que se dice y para qué. Para Brossard, la poética individual se forma dentro de una actividad combinada de motivo personal con energía, identidad, conocimientos y la habilidad de procesar emociones, ideas, sensaciones en una respuesta significativa para el mundo. Y eso me parece súper relevante. La idea de un poema como una respuesta ante el mundo, que crea en esencia un espacio para lo impensado. Adelantamos, por favor. Se me ocurrió que para pensar estos 9 libros podíamos también generar una especie de constelación que nos dijera qué temas en común o qué relaciones con la textualidad pueden tener estas autoras, ¿no? Entonces, por un lado tengo que Elena Jordana y Dana Gelinas se pueden unir a partir de esta dinámica de lo cotidiano y de lo muy material, ¿no? Al mismo tiempo que están haciendo cuestionamientos sobre lo femenino y, en el caso concreto de Dana Gelinas, sobre el feminismo también. Elena Jordana, Miriam Moscona, Minerva Margarita Villarreal siguen cuestionando esa cosa de lo femenino. El asunto de la denuncia social, que hay que matizarlo muchísimo porque es un tipo de denuncia que tiene que ver más con cosas micro, ¿no? Estaría, desde mi perspectiva, en Elena Jordana, Minerva Margarita Villarreal y María Rivera. Y luego los cuestionamientos sobre el lenguaje, que son súper fuertes en María Rivera, Elsa Cross, Coral Bracho y Malva Flores. Por ejemplo, Malva Flores todo el tiempo está reflexionando sobre la palabra, ¿no? Y esta idea de los espacios abstractos o mitificados, es decir, sí pueden hablar de la casa, pero no es una casa en la que nos sentamos a comer, sino una casa en la que sucede el poema o algo. Volver a los premios Aguascalientes a la luz de estas teorías me parece relevante en tanto los pone bajo la luz de los discursos y las formas con las que dialogan. Se me perdonará el trazo burdo con que me he aproximado a los trabajos poéticos, o no me perdonen, pero igual. Es justamente en esa macroscopía donde encuentro algo que señalar, teniendo en cuenta las políticas públicas y los mecanismos extratextuales que se han revisado antes en este mismo espacio. Mi hipótesis, un tanto arriesgada, va encaminada a considerar que son esos procedimientos los que van generando una especie de reflectores que impiden ver luminiscencias más pequeñas y disidentes. Más que cuestionar estas escrituras o pedirles algo que no tienen y no necesitan, es decir, mi intención no es decir por qué no estamos hablando de esos temas, sino decir hay otras voces que sí hablan de estos temas y que no aparecen acá, ¿no? Reconozco su valor literario al tiempo que me pregunto por aquellas otras que con herramientas retóricas distintas y desde corporalidades y sitios de enunciación diversos no alcanzan a llegar a este sitio. Esas que están ahí, no formando parte del canon, pero sí generando una constelación de incomodidades y divergencias para las cuales nos hace falta trazar genealogías y reconocer espacios. Todas esas voces de mujeres que no llegamos a discutir en un coloquio como este, porque el peso de nuestras instituciones, nuestros gustos y nuestros modos de leer asfixian. Gracias.
Muchas gracias, Yolanda.